Bueno, y ahora, como les decía ya antes de comenzar, tengo una persona encantadora a mi lado. Ya hace muchos años que lo conozco de vista, de verlo en diferentes medios de comunicación. Me encanta, yo tengo que decirlo, lo voy a decir ahora públicamente, porque es un gran comunicador, aparte de un gran escritor también. Y nos va a contar un montón de cosas. Yo lo comentaba antes, de cuando nos íbamos a ir a publicidad, daba su nombre. Él es Juanca Romero y está esta tarde con nosotros para hablar del misterio, de esas rutas misteriosas. Juanca, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. El placer es mío tenerte aquí porque la verdad es que cuando se habla de programas de misterio se puede hablar de un montón de cosas, de mucha gente que se disparata, pero cuando hablamos contigo, hablamos con una persona seria que sabe lo que hace y que tiene una experiencia acumulada de muchísimos años. Yo lo cuento en décadas ya, ya podemos decir que hasta 3 décadas, ¿no? Que se dice rápido, lo hace a uno mayor, pero es verdad que el misterio, tal y como yo lo entiendo, y te agradezco un montón lo que has dicho, lo entiendo como cultura. Y partiendo de esa base, la cultura del misterio, yo creo que se puede hacer una divulgación muy seria, coherente, entretenida incluso, sobre estas temáticas, sin duda. Juanca, hace ya algún tiempo que se está dedicando a hacer unas rutas que a mí me han comentado que son maravillosas, porque yo no sabía que Tenerife tuviera tanto que ofrecer en cuanto a misterio. Sí. Pero tú, yo no sé cómo lo has encontrado. Bueno, aparte de informarse y un trabajo exhaustivo que hay detrás, tú has encontrado ese punto para que la gente pueda participar de eso que desconocemos. Que además de participar, muchos repiten, que es lo que me ha llamado mucho la atención también, ¿verdad? El hecho de que haya convocatoria, que te pregunten cuándo sale un itinerario nuevo. En realidad, contar el misterio, insisto, tiene que tener parte de pasión. Si tú lo cuentas con pasión, yo siempre empiezo mis rutas diciendo, si soy capaz de transmitir el 30% de la pasión que yo siento al investigarlo, al estudiarlo, hay un trabajo previo evidentemente detrás, si yo consigo transmitir eso me voy a dar por satisfecho y parece que la fórmula ha funcionado. Rutas Misteriosas no es una empresa que esté aquí en Tenerife, es la principal red de rutas del misterio de España. Estamos por media España, compañeros comunicadores, escritores, que somos los que hacemos la labor de guía. Mostramos esa pasión, yo creo que sí, parte de nuestro trabajo de investigación y divulgación también están plasmados en esos itinerarios. Y Tenerife da para mucho, no, da para muchísimo. Es que a veces nos extraña porque vemos la televisión, hombre, evidentemente si estamos hablando de misterio, pues el único programa que hay en televisión a nivel nacional que se puede hablar de misterio y que lleva muchísimos años en parrilla es Iker Jiménez, al cual yo admiro porque la verdad es que tiene un equipo detrás impresionante y él es un gran profesional que vive con pasión, que eso también creo que es importante, lo que tú decías, ¿no? Claro. Iker, en el caso Iker, si algo le debemos a él y a su trabajo es que ha conseguido dignificar nuevamente algo que estaba bastante denostado, que nada tiene que ver, pero la época de Paco Porra, la bruja Lola y todos estos chamanes raros, ¿verdad?, prostituyeron, si me permites la expresión, todo lo que es la divulgación y la cultura del misterio. Y él ha dignificado mucho, ha dimensionado el mundo del misterio de una forma superlativa y eso es de agradecer. Tiene un formato que lleva 17 temporadas en televisión, que tú sabes lo que es la televisión. Bueno, para 17 temporadas. Claro, es muy difícil, ¿no? Y lo ha logrado y eso es aplaudible por parte de todos los compañeros. Luego ya los temas, unos nos gustan más y otros menos, ¿verdad? Sí. Incluso a nosotros, los que hacemos divulgación, tenemos nuestros temas predilectos. A mí, por ejemplo, esto es un secreto que cuento aquí, secreto a voces, ¿no? A voces. El fenómeno ovni me atrae menos que otras cosas, por ejemplo. Y yo sé que a Iker el fenómeno ovni le atrae muchísimo sobre otras cosas. Bueno, así somos, seres humanos que nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Pero eso es lo importante, ¿no? El de diversificar y que cada uno tenga sus propios gustos y que luego a la hora de tener una programación o una ruta podamos elegir la ruta que queremos hacer. ¿En qué consiste la ruta? Para aquella gente que nos está viendo, que nunca ha hecho una ruta del misterio, ¿en qué consiste? De entrada voy a decirte en qué no consiste. Esto no es una ruta turística.
No es el formato de te voy a hablar de datos históricos hasta aburrir o no, o hasta entretener. Es un formato válido y que nosotros además recomendamos, pero no es el nuestro. Tampoco te voy a hablar de arte ni de las fechas de la cornisa. Nosotros hablamos de enigmas y misterios, de leyendas, hablamos de esa casa que puede estar encantada o maldita, según dicen algunos. Hablamos de plazas donde aparece determinado espectro o supuesto espectro. Eso lo vamos aderezando con determinadas historias, un recorrido de 2 horas aproximadamente, en el que muchos de nuestros itinerarios incluimos incluso la emisión de psicofonías. Escuchamos psicofonías, imagínate la que montamos en la calle, mientras la gente pasea. Bueno, pues ponemos psicofonías obtenidas en lugares por los que vamos transitando, obtenidas en investigaciones. En otros casos no ponemos porque esto no son máquinas de hacer churros, claro. O hay o no hay, ¿no? En algunas incluso hacemos proyecciones, proyectamos imágenes en las fachadas de las casas, es decir, hacemos algo muy interactivo. Aquí en Tenerife prácticamente todas nuestras rutas tienen ese ingrediente, ¿no?, de participación con los que acuden y bueno, yo creo que salen satisfechos por eso, porque se sienten partícipes todos los que acuden a nuestras rutas, ¿no?, a todos los itinerarios que tenemos fijados desde hace ya algunos años aquí. Tenemos imágenes de esa ruta por toda la isla, las vamos viendo, si los compañeros nos ponen las imágenes, pues vamos a ir viéndolas ahora poco a poco. Pero sí me gustaría hacer una pregunta, porque Tenerife realmente tiene tanto, ¿qué parte de Tenerife es más misteriosa? Porque la capital, la laguna, por ese estilo que tiene, que vas de noche por las calles, el frío, la oscuridad muchas veces. ¿Hay algún sitio que sea más misterioso que otro? En realidad es verdad que hay sitios que ya tienen el decorado puesto. Por ejemplo, la laguna tiene su decorado, las calles, o la Orotava tiene su propio decorado. Pero siempre planteo lo siguiente: ¿te has parado alguna vez a preguntarte qué puede estar ocurriendo en casa de un vecino tuyo? ¿O qué puede estar ocurriendo o qué pudo ocurrir? Ya no hablo de misterio, el hecho histórico, el por qué se quedó abandonada aquella gran casa en tu pueblo, en tu barrio, ¿no? Eso también es misterio. Y a veces te sorprende porque el misterio está al lado tuyo, lo tienes pegado. Y eso sorprende mucho. Entonces, de la laguna o de la Orotava te lo esperas, quizás. Pero cuando vamos a Santa Cruz y te hablo de crímenes esotéricos, te hablo de la aparición de una monja en determinado centro museístico, o venimos al puerto de la Cruz y te hablo de determinada guerra entre masones que acabó fatal, disputas entre masones y no masones, o apariciones en determinadas casas inmuebles del puerto de la Cruz, apariciones espectrales, avistamientos ovnis cerca del faro del puerto. Es decir, son ingredientes que seducen indiferentemente del escenario donde se producen, porque no es algo habitual, no es algo usual, y nos gusta descubrir lo desconocido. Y eso es Rutas Misteriosas, poderte poner desde un ámbito cultural, pero didáctico, entretenido, el misterio en bandeja. Te ponemos el misterio en bandeja. A mí lo más que me gusta es eso, que ya existen algunas rutas donde después se habla más a lo mejor de la historia, del arte, de eso, lo que tú decías, ¿no? Esa cornisa pertenece a tal siglo, se restauró en tal año, pero se enfoca desde otro punto de vista. La gente porque sí, porque somos así, somos curiosos y nos atrae mucho aquello que no conocemos. Mucho. De hecho, antes te lo decía, esas rutas turísticas son altamente recomendables porque complementan. Un guía turístico no te va a explicar, no te va a hablar del fantasma de Catalina. No va a hablarte porque no va en su formato, pero sí te va a hablar de la historia del Museo Lercaro en la Laguna, de quienes vivieron ahí, esa familia de genoveses, etc. Nosotros de algún modo complementamos. De hecho, no somos guías turísticos, nosotros somos periodistas, comunicadores, escritores, que nos ponemos a contar las historias sobre las que escribimos y sobre las que hablamos en radio o televisión. Claro, picamos en esa vena de la curiosidad que todos tenemos, hasta los más escépticos. A mis rutas viene mucha gente escéptica y a mí me encanta. Me encanta porque yo no quiero demostrarles nada, simplemente que ellos descubran que se puede vivir felizmente entendiendo, insisto, reitero mucho, que el misterio es cultura y que se pueden descubrir parte de nuestra historia desde esa óptica, ¿no? Que no hay que
tachar al escéptico o al negacionista o al más crédulo. Estamos todos en este ecosistema y todos convivimos con el misterio, antes o después. Antes o después todos vivimos. Chicos, por favor, a ver si me oyen desde realización, porque yo sé si es que no tienen sonido allí. Las imágenes que teníamos preparadas, a ver si las podemos ir colocando. Muy bien, ahí vamos a ir viendo colas de esas rutas que se suelen hacer, incluso pues de Juanca dando algunas explicaciones que me llaman mucho la atención porque las fotos que tengo todas son de espalda. ¿Mía? Sí. Sí, no por nada, no es por nada en concreto. Me llama mucho la atención. Sino porque, bueno, porque normalmente hay algunas en las que estoy de frente. Bueno, por si alguien se está preguntando dónde están las mascarillas, en algunas imágenes. Esto es fuera de la pandemia. Que son de años, sí, de hace 2 años, incluso de algo más, ¿no? Otras sí hay con mascarilla. Bueno, a mí siempre que puedo me gusta hacer la foto familiar porque si te fijas en este tipo de imágenes, prácticamente todo el mundo está contento y no les obligamos a sonreír, sonríen solos, ¿no? Es decir, la satisfacción de la experiencia, ¿no? Y con eso es con lo que yo me quedo, entonces me da igual salir de espalda o de frente. No, que todo lo que se te va explicando, claro, sí, sale sí, porque me la hacen a mí explicándole al grupo, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Pero se crea familia. De las ánimas, ¿no? Sí, esa es una ruta de las especiales, la hacemos cuando llega la noche de difuntos y hacemos varios pases hablando de ritos funerarios en el mundo, ¿no? Con imágenes también, algunas muy impactantes. Esta no está recomendada para mayores de 18 años en principio. Está recomendada para mayores de 18 años. Recomendada para mayores. Sí, lo dije del revés. Lo dije al revés. Ya nos va a matar. Sí. O sea, hay distintos formatos. Las que hacemos habitualmente, digamos, las que no son especiales como esas, bueno, pues a partir de los 12 años no va a haber problema porque son multifamiliares y dinámicas en ese sentido, pero luego hacemos algunas especiales como las que hicimos en Navidad en Puerto de la Cruz, donde, por ejemplo, encerramos al grupo en un convento con muy poca luz, analizando psicofonías. Bueno, pues en ese tipo de ambientes intentamos que quien acuda sea un poquito mayor, ¿no? Y ya por curiosidad, porque sí, soy muy curiosa, ¿ha pasado algo en algún momento de esos que reúnes a un grupo y dices, bueno, pues vamos a intentar grabar una psicofonía a ver qué pasa? Sí, lo habitual es que no ocurra, es decir, el proceso de una grabación psicofónica o una investigación es algo más dilatado en el tiempo, incluso años. Una preparación, una tranquilidad, un grupo reducido, pero sí es verdad que fruto de la sugestión o no se ha dado el caso de algunas personas que van a los grupos que tienen sensaciones, que dicen haber visto algo o a alguien. Bueno, insisto, lo cogemos siempre con pinzas, pero es interesante ver cómo la sugestión puede invadir no a una persona, sino que una vez que esa persona te lo hace saber en público, la sugestión empieza a propagarse por el grupo. Y a mí eso me resulta un estudio sociológico bastante interesante, sobre el que estoy escribiendo también, por cierto, porque al final las reacciones son humanas y todos lo somos, con lo cual yo creo que conociendo ese tipo de reacciones acabaremos conociendo mejor el misterio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los casos poltergeist, se habla de eso, ¿no? De la propia persona que genera a lo mejor, claro, y va haciendo que el resto de la familia o el resto de la comunidad que viven en la vivienda, donde sea, pues se vaya transmitiendo ese fenómeno y al final pues es algo que hace una persona. Tenemos algunos casos que, por ser privados, no puedo darte demasiados detalles, pero para que te hagas una idea, no tenemos que irnos al cine, a Hollywood. Tenemos algunos casos aquí en el Puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, de 2 hermanas ya con una cierta edad que viven este tipo de fenómenos en su casa, ¿no? Le ponen un nombre, dan una descripción muy completa, unos bigotes muy largos. O sea, tenemos una serie de datos interesantísimos, incluso psicofonía incluida, obtenida en su piso, en el Puerto de la Cruz, y está ahí al lado, ¿no? A veces pensamos que estas cosas tienen que salir en el cine para poderle dar una credibilidad o una dimensión. Bueno, pues lo tenemos al lado de casa muchas veces, ¿no? Quizás lo tenemos al lado de casa. Bueno, ahí estamos viendo precisamente una foto del Peñón en el puerto de la Cruz. ¿Qué historia tiene ese sitio? Ese sí, tan bonita. Sí, es una historia bonita. Sí, porque es una historia que tiene que ver con los milagros. Nosotros en Rutas Misteriosas también damos ese contenido religioso mágico, ¿no? Es verdad que todo lo que tiene que ver con milagros también está en el ecosistema del misterio, y Fray Juan es el hombre que rezaba en ese peñón antes de tener templete, evidentemente, que se retiró ahí, que obró milagros en el Puerto de la Cruz, en Icod de los Vinos, en Garachico, en La Laguna. Es un personaje que da para un libro,
y que está denostado por la historia, ¿no? Nos acordamos de Amaro Pargo, nos acordamos de la Siervita, Sor María, pero bueno, tenemos a Fray Juan ahí, que es un personaje épico como ellos, milagreros como ellos, o como la Siervita, y que pasa sin pena ni gloria. Bueno, pues ese peñón se le da el nombre, Peñón del Fraile, que es su nombre completo, precisamente por este hombre nacido en Icod, ¿no? Madre mía, bueno, en el puerto luego está el Risco Morris, también de aquel fallecimiento, aquella historia que nos contaban pues nuestros antepasados y que ha quedado plasmado ahí en la historia. Juanca, a mí sí me... Ay, Dios, se me cae la libreta. Yo sí te voy a preguntar una cosa. ¿No será que en Canarias hay muchos casos, al igual que en el resto de España, en el resto del mundo, y el problema es que la gente tiene miedo a hablar de lo que pasa en casa, lo que ve, lo que sucede muchas veces por el miedo a que te tomen por loco, y eso quizás en los últimos tiempos ha ido variando? Es verdad que ha ido variando, por lo que te decía, se ha dignificado este tipo de temas y da menos miedo a hablarlo. Pero también es verdad, y que sé que alguno siempre se va a enfadar, ¿no?, con esto que digo, pero lo digo abiertamente muchas veces hasta en las conferencias. Tenemos cierta dosis de complejo por lo nuestro, también en el mundo de lo insólito. Cuando vas a dar una conferencia a la península y le hablas de misterios de Canarias, te das cuenta de que el aforo, aparte de llenarse, aplaude lo que hablas, porque interesa. Igual que a nosotros nos interesan las meigas gallegas o el pueblo de Belchite o cualquier otra cuestión que llegue desde península, lo que llega desde Canarias a la península también interesa y mucho, ¿no? Entonces, eso ocurre aquí en Canarias. Muchas veces organizamos congresos de misterio aquí en Canarias y los aforos no llegan a la mitad. Sin embargo, esas mismas conferencias en la península no solo llenan aforos de 500, 600 personas, sino que además son pagadas. O sea, se paga la entrada y se llena. Es decir, yo creo que es una forma de enfocar. Parte de culpa la habremos tenido seguramente los divulgadores a lo largo de estas décadas, nuestra forma de enfocarlo quizás. Pero eso ha cambiado, está cambiando, y a mí eso me alegra muchísimo, ¿no? El hecho de que vayas a la península y quieran saber de Canarias, pero que en Canarias también ahora quieran saber de lo nuestro. Esto está ocurriendo, lo estamos viendo, volvemos a lo mismo en las propias rutas, ¿no? Las propias rutas, que puede acudir gente de cualquier tipo de edad, menos a esas rutas que se hacen en momentos especiales, que pues eso, que hay a lo mejor cosas que un menor pues a lo mejor no va a aguantar o va a dar miedo, lo que sea, y se evita. Pero puede ir gente de cualquier edad. Sí, sí. De hecho, me río porque a veces cuando van de 12, 13, 14 años o con sus padres, a veces van incluso menores con la responsabilidad de sus padres, me sorprendo porque los padres salen asustados y los chiquillos ni se inmutan. Porque hoy en día ya sabes que vienen de vuelta de muchas cosas que no sé si es bueno o malo. Yo creo que es más malo que bueno, ¿no? En cualquier caso, ya no se sorprenden, pero hay que ser cautos. No todos los niños son iguales, y el cerebro de una criatura pues hay que madurarlo, y a lo mejor le pones un audio o cuentas determinada frase con total sencillez que le puede perturbar, ¿no?, como mínimo esa noche dormir. Entonces vamos a evitarlo, ¿no? Pero normalmente la gente que va a las rutas no sale asustada. No, para nada. Es más, hasta unas risas nos echamos. Porque, insisto, hay que desmitificar el miedo. Nosotros no nos vamos a disfrazar de Drácula, ni te vamos a hacer detrás de una esquina. Nosotros vamos a contar historias desde nuestro punto de vista como investigador. Digo desde el nuestro, hablando de todas las rutas en España. Aquí en Tenerife están delegadas en mí, pero es el formato que tenemos en Rutas Misteriosas. Si te vas a hacer la ruta, pues no sé, en Granada o te vas a hacerla en Córdoba, te vas a dar cuenta que el formato es el mismo, contado por otro comunicador. Por otro. Claro, y eso es lo interesante. Se ha creado ya esa red. Ha venido gente desde Península para completar su mapa de rutas misteriosas con nosotros aquí en Tenerife o en Gran Canaria, ¿no? De las rutas que haces, ¿cuál recomendarías, por ejemplo, a mí, que soy una enamorada de misterio y me encanta, además porque creo que el conocimiento hace que muchas veces desaparezcan esos miedos pues que tenemos desde la niñez, claro, y que se nos van, pues, como digo yo, enganchando a nosotros, y cuando ya conocemos y nos dan la explicación, muchas veces es mejor porque se pierde el miedo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ruta me recomendarías, por ejemplo, a mí? A mí me da siempre apuro cuando me lo preguntan, porque claro, soy el papá de las rutas, ¿no? Claro, y no sabes cuál elegir. Claro, las he diseñado todas con mucho esmero. A ver, peco de lagunero,
hay que decirlo, porque soy lagunero de nacimiento y vivo en la laguna, y es verdad que la laguna oculta, que es la ruta de los misterios del centro de la ciudad, a mí me seducen, porque también son las calles que de pequeño yo pisaba y me sentaba con los viejos, lo digo con cariño, en las plazas del adelantado, y ellos me contaban esas historias. Niño, ven, que te voy a contar, ¿no? Y yo aquello lo bebí y es lo que transmito ahora, ¿no? Lo que los viejos me contaban. Y me siguen contando, porque sigo yendo a los pueblos y a los barrios a hablar con los mayores. La laguna oculta puede ser una buena opción, o si te quieres sorprender porque no te lo sueles esperar, Santa Cruz, Urbanita, no esperas es que ahí es donde menos esperas misterio. Claro, pues ahí tenemos Santa Cruz Misteriosa o Santa Cruz Tenebrosa, o tenemos otra que es Santa Cruz Paranormal. Esta ya es un poquito más fuerte, donde contamos esa crónica mistérica de la capital, e insisto, como no te lo esperas, doblemente sorprendido, ¿no? Pues habrá que ir a esas rutas. De todas formas, Juanca, tú eres un hombre que no te cansas. Antes de comenzar la entrevista le preguntaba por los libros que sé que tiene escritos. Tiene 5 escritos, 5 libros publicados, pero es que tiene 3 en el fuego. O sea que ya cocinando. ¿Cómo se saca tiempo para tanto, Juanca? No lo sé. Bueno, sí sé que duermo entre 4 y 5 horas diarias. Nada más. Sí, que ¿para qué más? Sí, ya habrá tiempo de dormir más adelante. Sueños largos, ¿verdad? Sí, el sueño eterno. Con eso es suficiente y bueno, se va sacando, porque es verdad que también en mi día a día doy formación en oratoria, en comunicación, no solo de Misterio vive el hombre, y tengo que rascar, pero sí es verdad que para los libros siempre hay tiempo y ahí los tenemos. Están en camino. Con talento puedes, El Barranco de Badajoz, Canarias, Catástrofe 77. Sí. Esta fue la de... El accidente de los rodeos del 77. En ese libro hablo no solo de toda la trama, por qué ocurrió el accidente, informes periciales incluidos, sino que después, la segunda mitad del libro, hablo de los misterios asociados al aeropuerto y a las pistas, que tiene, y muchos. Sí, se habla mucho de eso y yo lo he oído. Yo he visto lo de Catástrofe 77, no así, en unos programas que dan en televisión, en Movistar, no recuerdo ahora si es National Geographic, sí, que el Discovery Channel tiene uno también. Y donde siempre, cada vez que se habla y se hace referencia a uno de los accidentes más importantes de toda la historia de la aviación, el más importante, se habla de la laguna, donde falleció muchísima gente, y donde luego, es lo que dices tú, ¿no?, que hay un misterio alrededor, incluso hablado por los propios militares que estaban en la base alrededor. De hecho, en este libro yo recojo testimonios de militares de graduación, algunos de ellos, que afirman ver lo que ven, lo que llaman la niña de la garita. En cualquier caso hay que bautizarlo de algún modo y así se le llamó, ¿no? Pero el libro no va solo de especular, sino en primera persona, como hay testimonios, testigos que afirman haber visto, sentido, vivido determinadas cosas. O, algo más palpable, la presencia de uranio empobrecido en las pistas. ¿Qué hacía ese uranio? ¿Qué poder tuvo? ¿Por qué llegó ahí? ¿Y dónde fue a parar? Bueno, pues eso es otro misterio, insisto, más palpable, que también incluyo yo en este libro, Catástrofe 77, que te voy a dar una primicia, si es que lo es, no lo sé. La tercera edición está completamente agotada, pero en cuestión de un mesecito. Me lo pensaba comprar. No, espera. Me lo pensaba autocomprar. Porque ahora viene la cuarta edición. Viene la cuarta ampliada y revisada, con lo cual merece la pena esperar un mesecito. Me avisarás, por favor. Sí, seguro. Porque la lectura siempre viene bien, y cuando es misterio, a mí, es que el que me conoce sabe que realmente a mí es un tema que me encanta, que me apasiona. Y claro, esa cuarta edición pues todavía ahora en marzo se cumplirá el aniversario de la tragedia, el 27 de marzo, y bueno, con motivo a ese aniversario es que sale ya la cuarta edición. Bueno, y de todas formas hemos visto muchos más libros, y de los 3 que estás preparando, cuéntame un poquito. Yo sé que no se puede adelantar nada, pero así... En estas cosas somos muy maniáticos, pero bueno, en uno de ellos Santa Cruz tiene mucho que decir, ¿verdad? En otro de ellos, el norte de la isla de Tenerife se destapará. Lo quiero decir así en titulares para no desvelar. Y hay un tercero... la verdad es que es un buen comunicador, porque nos ha dejado él suelta la pildorita y ahora uno al verse loco y a quedarse enganchado. Y un tercero que tiene que ver con la masonería, que es un tema que no solo me apasiona, sino que además me interesa, y sé que interesa por desconocido y por desvirtuado, ¿no? Entonces quiero hacer... Estamos en ello, estoy en ello. Un libro sobre masonería, pero enfocado para el que no tiene ni idea de lo que significa siquiera esa palabra. Que se pueda masticar con facilidad, sin tecnicismo, sin dogmas, ¿no?
ese es el libro que también está en marcha. Pues me parece muy interesante. Una vez hice yo un reportaje sobre la masonería, que no sé cómo me dejaron, porque la mujer estaba como muy limitada en esa reunión que nos visitó aquí en Canarias el responsable de la logia a nivel nacional, estaba el responsable de la logia de aquí, y recuerdo, y tú sabrás mejor que yo, visitar, que nos dejaron acceder, el edificio donde estaba farmacia militar, que es un edificio masón que Franco pues en su momento pues quitó y bueno, y estaban intentando los masones en ese momento recuperar nuevamente el edificio. Bueno, ese edificio ya tiene nuevamente un presupuesto, de los muchos que ha tenido, sí. Tiene un presupuesto para rehabilitarlo, a ver si es el definitivo, pero déjame decirte rápidamente lo que de verdad tiene ese templo. El templo masónico de la logia Añasa, que así es como se llama, no solo tiene lo que vemos, que tiene una simbología brutal. Es impresionante. Es el más importante de Europa con esa simbología, sin duda. Y el hecho de que esté en pie después de una guerra civil también tiene un porqué, ¿no? Sino que esconde entre sus muros grandes claves. Tiene cosas que solo los grandes maestros masones pueden enseñarte y mostrarte. Me gusta presumir de poder haber entrado con algunos maestros masones y haberme enseñado algunas de esas claves escondidas, ocultas. No es el túnel subterráneo que surca la sala de tenidas, la sala principal, que es conocido por la mayoría, sino otros secretos, pequeñas claves, insisto, que están entre sus paredes. Eso es una joya lo que tenemos ahí. Seas masón, no lo sea, tengas o no interés por esos temas, es una joya que deberíamos de cuidar más, teniendo en cuenta además que es un bien de interés cultural. Ahí exactamente. dejo, ¿no? Yo hace ya muchísimos años que estuve ahí haciendo ese reportaje y la verdad es que a mí me impresionó muchísimo. Nos dejaron acceder porque todavía allí estaba la farmacia militar y eso fue requisado por Franco cuando la guerra y todo este jaleo. Pero sí me llamó mucho la atención porque la simbología es impresionante. Impresionante. Y eso me dio pie, porque yo no sabía nada de masonería, me dio pie a interesarme un poquito más y la verdad es que es un mundo apasionante. Apasionante. Y se descubren cosas que ni te imaginas. Y hay que desmitificar la idea de que los masones son una orden secreta, no lo son colectivos discretos, como podemos serlo nosotros en nuestra propia casa. Y a partir de ahí, si tenemos una pequeña rendija para la curiosidad, pues a lo que siempre digo, entremos, vamos a ver qué descubrimos. Igual nos interesa, igual no. No digo que haya que hacerse masón, digo que hay que conocerlos para poderlos juzgar o por lo menos definir. Y eso tampoco lo sabemos hacer en general, hay que aprenderlo. Exacto, no hay que juzgar sin conocer primero y ahí están, en tantos entresijos podemos ir poco a poco, como ha hecho Juanca, pues siempre estudioso, siempre al día, siempre investigando, siempre informándonos a través de los medios de comunicación, a través de esas maravillosas rutas y por supuesto a través de sus libros, que estoy enganchadísima y ya estoy llegando, que ganas de que llegue marzo. De verdad, Juanca, lo próximo que tienes ahora, lo más cercanito en cuanto a rutas o para aquel que esté interesado y que quiera asistir. Hombre, las rutas ahora en este periodo navideño, que además es periodo pandémico estricto, también se ha mezclado todo, ¿verdad? Pues las tenemos detenidas porque las calles son intransitables con tanta gente. Una vez que pasen las fiestas navideñas retomaremos nuestros itinerarios habituales: Santa Cruz Tenebrosa, Santa Cruz Paranormal, la Laguna Oculta, el Aquelarre de la Laguna, Puerto de la Cruz Misteriosa. Como puedes ver, hay un abanico donde elegir, ¿no? Y prácticamente todas las semanas estamos saliendo a la calle a mostrar la cultura del misterio con rutas misteriosas. Ay, yo me iría a hacer un reportaje con Juanma, pero encantada, vamos, cuando y quiera. Estaríamos horas y horas hablando seguramente de un tema que nos apasiona y que creo que que a ustedes también, porque todo aquello que es desconocido nos atrae un poquito más. Juanca, agradecerte porque sé que eres un hombre liadísimo. Ustedes ignoran cuánto llevo yo detrás de Juanca para que pudiera estar en el programa, porque tiene mucho trabajo, es una persona que siempre está ocupada, que le gusta su trabajo y por eso dedica mucho tiempo, ya sea conferencias, escribir, las rutas, investigación, lo que sea. De verdad, te agradezco enormemente que hayas querido participar conmigo hoy en mi programa. Y Juanca, es tu casa. No, yo te lo agradezco muchísimo además, porque voy a confesarte algo, a veces uno va a los sitios y no está cómodo, pero yo aquí estoy súper cómodo. ¿Verdad que estamos en casa? Comodísimo, con lo cual cuando tú quieras me tienes a disposición del programa. Igualmente, Juanca, gracias. Lo que necesites, aquí está tu casa y desearte, eso sí, un muy feliz año, sí, con mucho trabajo, con muchas ganas de investigar, que nunca falten y, por supuesto, divulgar aquello que conocemos
porque yo creo que en la divulgación es donde si conocemos las cosas y nos las quedamos, de nada nos vale. Claro, no sirve. Hay que divulgar. Muchísimas gracias, Gracias, feliz buen año. año también para ti. Gracias. Nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de algo que no tiene nada que ver con el misterio. Bueno, si hablamos de cómo vestirnos en fin de año y para algunos un misterio, pues de eso vamos a hablar ahora. In a material